quiero explicarles cómo se trabaja con el pincel chino o un pincel redondo de cerdas rígidas, la técnica de pincelada en seco, brocha seca o moteado. Entonces vamos a mirar acá los ejercicios que van a elaborar para aprender a elaborar esta técnica. Entonces, inicialmente, pues vamos a necesitar el pincel, como su nombre lo dice, necesitamos que esté seco. Si por algún motivo el pincel se sometió a algún lavado anteriormente, pues lo ideal es tratar de extraerle la mayor cantidad de agua posible a las cerdas del pincel. Quiero mostrarles acá uno de los pinceles que habíamos elaborado en el tutorial anterior, donde aprendíamos a elaborar los pinceles. Este pincel lo elaboramos con cabuya y bueno, ya pueden ver ustedes en ese video cómo se elaboran. En caso tal de no tener un pincel chino, pueden resolver de esta manera este utensilio. Entonces, necesitamos que el pincel esté seco, necesitamos trabajar con pinturas acrílicas y necesitamos periódico. El periódico lo vamos a utilizar para descargar la mayor cantidad de pintura que se pueda en el papel. Puede sonar lamentable que se desperdicie la pintura en el periódico, pero a medida que ustedes vayan cogiendo práctica con la técnica, se van a dar cuenta que en realidad vale la pena porque es una técnica que nos permite generar efectos de luz y de sombra, de volumen o de profundidad en las decoraciones de nuestros proyectos. Entonces voy a cargar el pincel con un poco de pintura, en este caso puse una carga, no necesito exagerarme con cargas muy grandes, sino con una cantidad mínima. Voy a descargar en el periódico. Les voy a recomendar cuando hagan el proceso de descarga, tratar de hacerlo en las partes del periódico que no tengan mucha impresión. Si acá hubiese una parte del periódico impreso en oscuro, probablemente nos va a contaminar el color o la pintura acrílica. Un truquito que les voy a recomendar es procurar colocar en los laterales de las cerdas del pincel pintura para poder trabajar la técnica de pincelada en seco con cargas por un lado, por otro lado y por otro lado del pincel, sin necesidad de que tengamos que estar cargando en repetidas ocasiones el pincel con pintura. ¿Hasta qué momento voy a descargar? Hasta que yo observe que hay una mínima cantidad de humedad en el pincel. El primer ejercicio que vamos a elaborar, como está planteado en la guía y en el taller, es hacer un moteado suave, medianamente suave y con mayor intensidad. Recomendación para la técnica de pincelada en seco es descargar inicialmente el pincel con mucha suavidad en la superficie, muy suavecito, para obtener lo que sería el efecto de un moteado o una brocha seca más suave. Si yo quiero que tenga mayor intensidad este moteado, como en el ejemplo que sigue, no debo de cargar y dejar el pincel más húmedo, sino que debo de repasar más veces el pincel en la superficie. Entonces siempre un truco es iniciar muy suave la pincelada en seco. A medida que sienta que el pincel se va descargando, pues puedo hacer un poco más de presión en la superficie con las cerdas del pincel. Acá ya obtengo un moteado con mayor intensidad y si quiero un moteado más intenso, entonces tendré que repasar más veces el pincel en la superficie. Entonces voy a hacer el moteado con mayor intensidad, siempre hago el mismo procedimiento, descargo de manera muy suave y voy a repasar. Acá es donde yo les digo, cuando ensuciamos los laterales de las cerdas, estas me van a servir para subir la intensidad del color. Llegará un momento, si tengo una superficie muy grande, que se me agote la pintura y tenga que volver a cargar el pincel. ¿Qué es incorrecto? Incorrecto es que cargan el pincel, hacen una descarga mínima en el periódico y vienen directamente al proyecto y con mucha presión empiezan a descargar el pincel. Esto sería una mala aplicación de una pincelada en seco, como observamos acá. Tomando como ejemplo estos otros ejercicios,
vamos a observar que nos sirve para dar un efecto de profundidad. Si nosotros aplicamos la técnica de pincelada en seco en un tono oscuro en el contorno de una figura, pues vamos a tener un efecto de profundidad hacia los bordes. Si conservamos en un tono más claro el centro, vamos a obtener un efecto de volumen. Van a relacionar siempre tonos oscuros con profundidad o sombra y los tonos que se noten más claros con volumen o con luz. Lo mismo para este ejemplo, un corazón que tenía un fondo rojo, se trabajó la pincelada en seco ya no en los bordes, sino en esta parte central con amarillo, lo que generó el efecto de volumen o de luz en la figura. Para solucionar este ejercicio, les voy a recomendar trabajar con una silueta de la figura o con un stencil. Para este caso vamos a hacer el stencil con una hoja de papel. Entonces voy a coger un pedacito de papel, lo voy a doblar en dos y voy a tratar de hacer esta figura. Voy a tratar de hacer esta figura en el doblez de la hoja. Sí, como si yo estuviera haciendo una hojita o estuviera haciendo una lágrima. Donde indiqué esa figura voy a venir y voy a cortar con la tijera. Esto es para que al momento de que yo abra la hoja se vea la figura del corazón. Entonces, hago acá este corte, voy a abrir la figura y entonces obtengo el corazón. Listo, voy a colocar esta figura del corazón, la voy a colocar acá para que ustedes observen. Voy a repetir los procedimientos de la técnica de pincelada en seco. Cargo el pincel, descargo con periódico, voy a fijar la plantilla y de forma muy suave voy a venir aplicando la técnica. Esto que yo estoy elaborando en este momento me va a generar un efecto de profundidad en los bordes del corazón, como les mostraba en la figura anterior. Listo, voy a levantar la plantilla y pueden notar cómo nos queda el corazón. Listo, ya no va a ser una figura tan plana, sino que va a tener un efecto de volumen. Si en este caso, esta parte, este positivo que nos quedó de la pieza anterior, supongamos que fuera una pieza de MDF, sería un applique en country o en MDF que iría a decorar, por ejemplo, alguna parte de un proyecto. Yo puedo trabajarle la pincelada en seco en el borde y darle el mismo efecto de profundidad. Acá lo estamos haciendo en una base plana, pero acá pudiéramos trabajarlo en una silueta que tenga ya una silueta 3D. Entonces, el otro ejercicio que vamos a hacer, acá me van a salir casi que dos ejercicios en uno solo. Voy a pasar nuevamente el pincel. Sí, la idea es que saquemos el mayor provecho a las técnicas y veamos cómo podemos aplicarlas o trabajarlas. Ya les voy a indicar acá, yo voy a retirar la plantilla y me va a quedar este negativo en blanco, me va a quedar un sombreado alrededor y vamos a suponer que esta pieza le dimos al borde la pincelada en seco para generar el efecto de volumen. Esta sería pues los ejercicios para realizar en papel con la técnica de pincelada en seco y les voy a mostrar otro procedimiento de la pincelada en seco en los proyectos o superficies que tienen texturas. Entonces, en esta pieza de acá que se trabajó en el curso de decoupage, se aplicó esta textura y queremos que resalte un poco más, tiene una base oscura, entonces les voy a recomendar trabajar las pinceladas en seco para los apliques o las superficies que tengan textura en tonos más claros. Para este caso voy a utilizar entonces una pincelada en seco de un tono amarillo.
Cargo el pincel de pintura, acá estoy utilizando un pincel plano. Generalmente cuando yo les pido un pincel redondo es para evitar que de pronto en la técnica de pincelada en seco en las cerámicas estos bordes me toteen la pieza o me la dañen. Entonces, pero igual nos va a servir para hacer todas las técnicas que corresponden al pincel de cerdas más rígidas. Entonces voy a utilizar para las partes que tienen texturas, voy a tratar de acostar siempre el pincel. Evitar hacer esto porque si yo coloco el pincel de esta forma levantado, las cerdas van a penetrar en las cavidades y me van a quedar claras. Y yo debo de conservar las cavidades y profundidades de tono oscuro y las partes que sobresalen en un tono más claro. Cargo nuevamente el pincel, trato de ensuciar los laterales de las cerdas y vengo aplicándolo acá. ¿Qué tantas veces pase yo el pincel en este aplique? Dependerá de qué tanto quiera yo subir la intensidad de este color en este aplique. Entonces lo voy a pasar una vez. Si quiero que me quede más amarillo, pues repito el procedimiento, pero nunca voy a cargar de más pintura ni de más humedad las cerdas del pincel. Estos serían entonces los ejercicios que les voy a recomendar, practiquen con la técnica de pincelada en seco. Espero les haya quedado claro, es una técnica que en realidad tiene demasiadas utilidades, no solamente para el curso de pintura básica, sino para los cursos relacionados con piezas de cerámica, de marmolina, de yesos, para trabajar técnicas artísticas con estucos, en fin, para muchas técnicas. Esta técnica tiene mucha aplicación, entonces espero que se animen, que estén bien juiciosos y que trabajen esta explicación. Hasta luego.